de pie y vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Les invitamos todos aquellos que nos quieran acompañar. Estamos ubicados en Norrisville, Georgia. Si usted no tiene iglesia, estamos aquí con los brazos abiertos a que se una al cuerpo de Cristo. Los tiempos de ahora cada día están más difíciles. El Señor viene pronto, todo de acuerdo a la profecía se está dando en el mundo. Tenemos que estar bien cimentados, parados en la roca que es Cristo. Hebreos 12, versículo 6. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer solamente la segunda parte, que dice así: y azota a todo el que recibe por hijo. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Oh poderoso Padre celestial, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa de oración, casa, puerta abierta al cielo, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú en tu misericordia, Señor, inclinando tu oído, Señor, y escuchando el clamor de tu pueblo, Padre. Queremos, Señor, en todo tiempo, Padre, ser ministrados por tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Cristo, que intercedes por nosotros día y noche, y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía, que nos ayuda en todo tiempo. Damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La enseñanza de hoy, su título es El castigo del Señor. Vamos nuevamente a retomar el libro de Hebreos, capítulo 12, donde hemos visto que el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Dios tiene propósitos con cada uno de sus hijos desde el momento que Él nos otorga su salvación, que es un regalo inmerecido. Desde ese momento debemos caminar con Él, por Él, en Él y para Él. El viejo hombre debemos dejarlo fuera de nuestro nuevo caminar que se presenta por delante. Y debemos caminar con la nueva naturaleza, ayudados por el Espíritu Santo. Debe haber en nosotros la buena voluntad de cumplir sus mandamientos en nuestra vida diaria. ¿Usted sabe cuáles son sus mandamientos? ¿Qué es lo que Dios espera de usted? Cito Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Dice así, Mateo 22, 37. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, tenemos que amar al Señor, estar conscientes, tener presente que Él es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en todo tiempo, Él solamente está observando, y tenemos que verle con temor y con temblor. Hemos considerado también la razón por la cual Dios nos disciplina. ¿Quién lo hace para guardarnos de las tentaciones que siempre nos están amenazando? Igualmente nos guarda de nosotros mismos, del orgullo espiritual y de la satisfacción de uno mismo, cuando entra el ego en la persona. Entonces el Señor nos guarda en su misericordia, y a través de cada prueba que se nos presenta, y si somos aprobados a estas pruebas, estimula en nosotros el crecimiento del Espíritu en nosotros, pero solo si somos obedientes,
si estamos viviendo con razonamiento, con una mente renovada día a día. Debemos ser mansos, humildes, obedientes y buscar santidad cada día. Debemos ser astutos ante las adversidades y valientes, para entonces no entrar en la disciplina del Señor. Pues el Señor disciplina a los que ama, como dice la palabra, y azota a todo el que recibe como hijo. Esta es la doctrina, esta es la enseñanza. Es bien importante entender que por el solo hecho de ser castigados no significa que vaya a ser un beneficio para con nosotros, no. Pon mucha atención a esto. Solo habrá beneficio en la medida que entendamos por qué es la disciplina y entendamos su enseñanza y nos la apliquemos con propiedad y verdad. O sea, cambiar lo que el Señor quiere que cambiemos. Todo es una lección. Por eso tenemos que estar alertas y en cada situación analizar qué hice, qué no hice y ponerme, como dicen, en los pies de las personas con las cuales nos están pasando estas circunstancias. ¿Cómo esa persona está viéndome a mí? ¿Qué puede esa persona pensar? Y así automáticamente nosotros podemos, a través del Espíritu y con un corazón humilde, llegar a entender a través de su gracia qué es lo que quiere de nosotros, cómo nosotros tenemos que actuar para que entonces verdaderamente podamos ir caminando en su senda. Ahora también hay algo que es muy importante. Al castigo se le puede ver también de manera equivocada y por lo mismo reaccionar equivocadamente. Como hemos visto, la disciplina puede manifestarse de diferentes maneras. Puede ser a través de circunstancias, puede ser de pérdidas, de decepciones, de enfermedades, de tantas maneras. Sin embargo, debemos entender que no todo esto produce Dios en nuestras vidas. Porque la Biblia no enseña que Dios sea la fuente de todo sufrimiento. Lo que sí enseña es que algunas veces Dios nos disciplina por medio de estas cosas. Pero debemos entender que esto puede sucederles a todos. Por lo tanto, nunca debemos decir que todo acontecimiento no deseado sea necesariamente un castigo de Dios. Lo que sí debemos estar atentos es de no reaccionar equivocadamente a las pruebas, a las tribulaciones y a la disciplina. A través de estos versículos podemos ver tres ejemplos y vamos a irlos analizando. El primero, debemos cuidarnos de no actuar con menosprecio. Hebreos 12, versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No hay que tomar a la ligera la disciplina del Señor, dice. No menosprecies. No debemos tomarlo con ligereza, porque entonces eso es soberbia y no permitimos que la disciplina obre nuestras vidas. A veces se vive sin pensar. Nos levantamos, nos preparamos, vamos al trabajo, vamos a las prisas, llegamos, comemos y tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a hacer otras cosas y vamos así cada día y del afán nos va sumergiendo. Y eso es lo que quiere el enemigo. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Que no se piense que solamente estás en automático y todo está alrededor tuyo, todo es tú. Y cuando algunas de esas cosas suceden, en vez de ponernos a analizarlas y entender que estamos haciendo mal, dejamos que nos sacudan, se trata de ignorarlas y no les damos importancia. Seguimos viviendo a que todo sea nuestros intereses y verdaderamente no nos importa la vida de los demás. Y en estos días es muy común
El mundo se ha endurecido el corazón del hombre cada día más y el curso total de la vida claramente lo demuestra. ¿Cuántas situaciones se ven ahora que suceden delante de los ojos de las personas y la gente pasa como que no está sucediendo nada? Es terrible, terrible. Hay mucha soberbia y por lo tanto mucha agresión. Puede suceder que un recién convertido pase por alto la disciplina del Señor y no permitirle que le inquiete, o sea, no escucha su conciencia, porque su espíritu a través de nuestro espíritu le habla a nuestra conciencia, pero no le escuchamos. Nos dice, no hagas esto, no hagas esto. Ah, no, pero ahí va la persona y no le importa. Y sabe que no está haciendo bien porque adentro le está diciendo, no lo hagas. Y lo hace. Y después son años para poder enmendar ciertas situaciones. Y es terrible. No hay nada tan peligroso para el alma como cultivar esta actitud impersonal hacia la vida que hoy es muy común. Por eso los lazos que nos unen a nuestros cónyuges, a nuestra familia, son tan frágiles y por eso la gente puede desatenderse de sus responsabilidades y no tener ningún respeto hacia los otros. No les importa, no hay amor en el núcleo de la familia. Y eso es lo que quiere el enemigo, porque rompiendo una familia, destruye la sociedad. Eso es así. Es como el espíritu trabaja dentro de nosotros, en tu conciencia. El enemigo trabaja de afuera para adentro y el Señor de adentro para afuera. Necesita sacar todo lo que lacera el alma. Esta actitud impersonal hacia la vida se enseña y se estimula de manera deliberada. Los niños son muy atacados en las escuelas. No hay sensibilidad, al contrario, mucha agresión, es terrible. Y esa actitud puede introducirse en la vida del cristiano y causar que la gente menosprecie incluso el castigo del Señor. Y actuando de este modo lo desechan, lo descartan y se niegan a prestarle atención. Permiten que el mundo, o sea, actúan igual conforme al mundo. Los niños traen celulares, no saben ni lo que están viendo, con tal de que no me molesten. Y son completamente, quedan fuera de lo que es estar bajo la gracia del Señor. La segunda reacción equivocada hacia la disciplina se encuentra en este mismo versículo, en el versículo 5. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y esta mención la vemos también en el libro de Proverbios. Se refiere al peligro de desanimarse por causa del castigo, al peligro de ceder y desistir y de perder toda esperanza. Cito Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Miren qué bello, o sea, y es lo mismo que está confirmando del libro de Hebreos. Y qué bello es cuando los padres se sientan con los hijos a estudiar cada uno de los versículos del libro de Proverbios para que esos niños crezcan en sabiduría. Cuando se les da el tiempo, cuando no permite uno que la cloaca de la tele, que es la basura que llega, entre en el hogar. Qué importante es cuando un padre se levanta y toma el control de su hogar, cuida a la esposa, cuida a los hijos y les da el amor que cada uno se merece. Y por lo mismo, cuando uno da también la esposa es recíproco y después los hijos viven en ese núcleo y el enemigo fuera queda de ese lugar. Gloria a Dios, porque entre el amor del Señor nada puede derrumbar ahí. Muchas veces se llega a decir
cuando tienen situaciones que se dejan llevar por estar precisamente sin pensar las cosas, luego llegan a decir, ya no puedo soportar, esto ya rebasa mi entendimiento, mis emociones, y nuestro corazón cede y se pierde el ánimo por completo. Y tristemente luego se llegan a reacciones que hieren a los seres que amamos. Entonces viene la pregunta, que por qué sucedió esto, y viene la queja, y viene el enojo, y viene el rencor. En esta situación se encontraban los hebreos cristianos y decían, nos hicimos cristianos y pensábamos que entraríamos a una vida maravillosa, pero todo lo contrario. ¿Por qué nos suceden estas cosas? ¿Está bien que nos sucedan? ¿Esta fe cristiana es verdadera? Porque cuando no hay un apego, cuando no hay un entendimiento a la palabra, entonces piensa que el cristiano es una vida color de rosa, y eso no es así, no es fantasía. Entonces se vuelven muchos a su antigua religión, o definitivamente se van de la congregación y se pierden en el mundo nuevamente. Déjenme decirles que encontraron mucha gente que años estuvieron y ocupados, afanados, vengan acá, vengan allá, y nunca se preocuparon por la salvación de esas almas, nunca les confrontaron de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué pasa? Después de años quedan decepcionados, amargados, y se van y no quieren saber nada de la iglesia. Tremendo. Sin pensar que han sido engañados por el enemigo. El Señor los reprenda, y por su propia falta de entendimiento ante la disciplina del Señor, por su propia falta de aprender de las lecciones que da el Señor, que son necesarias para ser formados de acuerdo con sus propósitos y a su voluntad en nuestras vidas. Porque también te pueden venir y decir, haz esto, pero uno tiene que tener entendimiento y decir, no, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Al Señor o al hombre? Mi religión, mi devoción al Señor es vertical o horizontal. Nada más estoy para que me vean, entonces todo está a mi alrededor. Eso no es así. Tiene que haber entendimiento, no dejarse llevar. Es por esa razón que el autor de esta carta decidió escribirle a los hermanos hebreos, porque las pruebas que estaban pasando los habían desalentado. Puestos a prueba por el Señor, habían perdido el ánimo. Y el Señor les dice, no te desanimes cuando te reprenda. Ese sentimiento de desaliento tiende a colarse y nos lleva a decir, esto es demasiado, no puedo seguir. Y se quisiera decir como el salmista. Miren, vamos a Salmos 55, versículo 6, dice así, y dije, miren lo que dijo el salmista, quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Como podemos aprender del libro de los Salmos, esto sucedía frecuentemente en la vida del salmista. ¿Y a dónde me iré? Dice, si me voy a lo alto, pues ahí vas a estar. Si me voy al fondo, ahí vas a estar. O sea, donde vayas, ahí va a estar el Señor. Pero es un error reaccionar así. Ahora pasemos a la tercera reacción equivocada. En el versículo 15, estamos viendo Hebreos 12, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay muchos que reaccionan así y se amargan ante las pruebas. Y es triste ver cuando toman esa actitud. Hay quienes eran muy amables y ante las pruebas se amargaron, se vuelven egocéntricos y difíciles de tratar,
y más con quienes tratan de ayudar. La amargura les embarga y se les puede ver en el rostro y en su apariencia. Debemos entender que de acuerdo a cómo reaccionamos a las situaciones que vivimos, estamos proclamando quiénes somos en verdad. Todo lo que nos pasa en la vida nos prueba en lo más profundo y revela si realmente somos hijos de Dios. Por lo general, los que no son hijos de Dios se amargan por causa de las desgracias. Y pasa a veces a los hijos de Dios. Hay que estar alertas con eso. Por eso es que estamos en el estudio, para que analicemos nuestras vidas y cualquier situación que se pueda prestar ante nuestros ojos. Es por esa razón que lo estamos estudiando, este estudio de la depresión espiritual en el cristiano. Acuérdense que esto es una guerra y esto es un andar día a día. Si incurrimos en cualquiera de estas tres reacciones que acabamos de analizar, lo que nos suceda no va a ayudar en absoluto si no las sacudimos, si desmayamos ante ellas o por causa de ellas nos amargamos, no nos hará ningún bien. La disciplina podrá haber sido enviada por Dios, pero de nada nos aprovechará si no se aprende de ella con humildad. Gracias a Dios tenemos esta preciosa palabra, la que nos ayuda a poder entender cómo debemos reaccionar. Lo primero que nos enseña es que debemos aprender a comportarnos como hijos de Dios. En Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Aquí podemos ver que debemos estar siempre entendiendo que estamos en la disciplina del Señor. Tener siempre presente cada día su exhortación. El autor de los Hebreos les dice: ustedes, hermanos, están cayendo en estas trampas, pero no tienen ninguna excusa. Si los cristianos gentiles, o sea, los que no han nacido de nuevo, porque hay muchos en la iglesia que no han nacido de nuevo, hicieran eso, dice, se les podría disculpar. Pero para ustedes no hay excusa, pues tienen el Antiguo Testamento. Si realmente aplicaran lo que nos enseña el libro de Proverbios y reflexionaran en sus enseñanzas, nunca reaccionarían como lo hacen. Nosotros aún más, ya no tenemos solamente el Antiguo, sino también tenemos para la gloria de Dios el Nuevo Testamento. Como cristianos debemos tomarlo todo y examinarlo inmediatamente en el contexto de la Biblia. Recuerden las palabras de exhortación. Y esta es la gran diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Cuando algo sale mal en la vida del no cristiano, ¿con qué apoyo cuenta? No cuenta con nada que no sea la sabiduría terrenal, la sabiduría del mundo y el modo de reaccionar de este, y eso no significa ninguna ayuda. En cambio, el cristiano está en una situación totalmente distinta. Tiene la Biblia y cualquier circunstancia debería tomarla y ponerla inmediatamente dentro de este contexto. El cristiano no reacciona a los eventos como lo hace el mundo, no somos reactivos, no, sino que se pregunta, se analiza todo lo que le está sucediendo y piensa y dice: ¿qué dicen las Escrituras al respecto? No corre a un psicólogo, no corre a un analista, no corre con el vecino, no, nada de eso. Obediencia, ayuno, oración, y la Biblia nos habla a través de la palabra, el Señor nos guía.
Pero terriblemente a veces se actúa con insensatez. Con cuánta frecuencia se actúa como lo hace el mundo y no como cristianos. Recordemos que somos hombres, que somos y mujeres, que somos hijos de Dios, que tenemos la palabra de Dios. Pongámoslos todos, sea lo que fuere, dentro del contexto de la palabra de Dios. Es bueno un consejo, sí, pero siempre ver de quién viene. No, que hermano, que mire que tuvo un sueño, no, que esto, que aquello, no. Tenemos que tener ese discernimiento a quién dirigirnos. Es muy importante. Debemos activar la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento que vienen del Señor. Y con toda humildad, con espíritu humillado ante Él, para que no sea nuestro yo el que impere, el que reaccione, el que actúe. No. La palabra de Dios nos exhorta a entender, pero también a actuar. No podemos hacer las mismas cosas y estar esperando resultados diferentes. Imposible. Tenemos que cambiar hábitos, costumbres, todo para el bien, de acuerdo a lo que el Señor nos está dando a enseñar en esa disciplina que estemos viviendo. Para eso es la disciplina, para formarnos. La palabra de Dios no se lee con sentimentalismos, pues muchas veces así lo hacen. Están en problemas y dicen, ay, voy a leer un salmo para que me calme. Y se van a un versículo, por decir, Salmo 23, versículo 1. Y dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y ahí se queda. ¿Y dónde queda tu obediencia? ¿Dónde queda el seguir sus mandamientos? Ah, no, pero me gusta que Él es mi pastor y que nada me falta. Y hacen de la lectura una especie de encantamiento y toman ciertos versículos. Ah, el Señor va delante de mí como poderoso gigante. Sí. ¿Y eres obediente? ¿Te estás aplicando a su palabra? ¿Estás caminando en la nueva naturaleza que Él te ha dado, que el Espíritu Santo es suficiente para que tú te despojes de todo lo que lacera el alma? Y entonces toman los versículos y los salmos como una persona tomaría una droga, así. Esa no es la manera de leer las Escrituras. Debe haber sometimiento a su palabra, a sus mandamientos, a su exhortación. Tenemos que dar tiempo a cada una de las actividades de nuestras vidas. Estar cimentados en la palabra, en el Señor. La palabra de exhortación razona con usted y argumenta con usted en la medida que usted se abra, en la medida que usted desee actuar conforme a lo que el Señor te está pidiendo. Y debemos seguir la lógica de esta palabra y leer las Escrituras con inteligencia. Por eso el apóstol oró a los hermanos diciendo que, pidiéndole al Señor que abra los ojos de su entendimiento. Las Escrituras no solo dan consuelo general y calma. Sigamos su argumentación. Dejemos que razone en nosotros. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que Dios está actuando y que actúa porque nosotros somos sus hijos. Cito el versículo 9 y 10. Estamos en Hebreos 12. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ya ven? Él quiere que participemos en su santidad. Dios es nuestro Padre espiritual, el Padre de la nueva vida que hay en nosotros. No de la vida terrenal y carnal, sino de la espiritualidad, la espiritual. Es Dios quien está haciendo lo que sucede en nuestras vidas y lo hace porque somos sus hijos, y precisamente porque como somos sus hijos, lo está haciendo para nuestro bien, para formarnos. He ahí el argumento, he ahí la verdad a la que debemos aferrarnos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Él quiere que participemos de su santidad. ¿Y quién tendrá derecho a estar con Él en el lugar que Él ha prometido? Vamos a echar una miradita en el libro de Isaías, en el capítulo 33, en el versículo 15 al 17, dice: el que camina en justicia y habla lo recto. Isaías 33, 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Gloria a Dios. Será la gloria de los que han recibido misericordia y verdad, que Dios sea su elemento. Será su bienaventuranza vivir en el pleno esplendor de su perfecta santidad. Gloria a Dios. Ellos serán semejantes a su Señor, pues le verán como es. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento podemos ver, como dice incluso, que a unos mentirosos no entrarán al reino de Dios. Imaginen, ni los mentirosos, cobardes, idólatras, lujuriosos, todos, Señor aborrece. El Señor es santo. Por tanto, sirvamos al Señor con temor, pero no con terror. Y que ese servicio sea continuado en cada día de nuestras vidas. No debemos desmayar ni tratar de librarnos. Se debe cambiar de actitud totalmente y decir y pensar: Dios está en este asunto, Dios lo está haciendo porque soy su hijo, porque no pertenezco al mundo. Gloria a Dios. Que Él envió a su Hijo amado por mí, y Él vino a morir por mí, y ha dispuesto que yo vaya al cielo. Él me está formando, y yo debo sujetarme, debo ser humilde y permitir que Él actúe en mi vida. Todo esto es para mi bien. Al decir que Él actúa en mi vida, es que ya tú buscas santidad, ya no actúas tú de manera reactiva, dejas ese viejo hombre, pero sometiéndote al Señor. Y entonces Él actúa. Cuando ves, poco a poco te vas despojando, ya no mientes, ya no engañas, ya la ira se va de ti, el señalamiento, el criticar, el odiar, el envidiar, todo eso. Y ves qué bello es vivir esa paz que solamente Él da. Eso es empezar a buscar la santidad que podemos vivir en esta misma tierra a través de Él. Así te señalen, mira, Él se siente ya muy bonito. No das pie a lo que habla a las personas. Mis queridos oyentes, hermanos y hermanas en Cristo, sigamos el argumento
y el razonamiento en relación con el modo en que Dios se ocupa de nosotros. En Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Gloria a Dios! Como podemos entender aquí, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que le azoten? ¿A quién le gusta tener disciplina? ¿A quién le gusta ser regañado? ¡A nadie! Al contrario, dice que parece ser causa de tristeza. Pero cuando te sometes, aceptas, razonas y actúas, permites que ya no seas tú, el yo, el que reaccione, y permites que Dios obre en tu vida, en todas tus circunstancias, entonces se da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y a las personas, cuando empiezan a ver: ¡wow! Te veo diferente. Oye, ¿por qué? Porque te gritaba, te señalaba, te esto. Ah, no. Buscas que entonces el amor de Dios fluya en ti, porque nosotros no sabemos amar, pero si caminamos en el Espíritu, buscando santidad, el amor de Dios fluye en nosotros. Y todo esto radica en esta frase: en los que en ella han sido ejercitados. ¿Ya ven lo que dice al final? En los que en ella han sido ejercitados. Los únicos que recibirán un beneficio de este tratamiento serán los que se ejerciten en la disciplina y sean entrenados por ella, o sea, los que se sometan a este tratamiento de Dios. No los que se sometan al hombre, no los que se sometan a lo que diga este, diga el otro, y yo no razone si verdaderamente va a ser de bendición. No, al tratamiento de Dios. Si trata de evitar este tratamiento, no será para bien. Si se le resiste, tampoco hará ningún bien. Y si se amarga, peor aún. Solo nos hará bien si nos sometemos a este proceso. ¿Y cuál es el proceso? Miren, la palabra ejercitados, como dice ahí, su significado original es entrenados. Y de esta misma raíz viene la palabra desnudez. Entonces, viéndolo así, en el idioma griego dice, entonces, ejercitados significa entrenados con desnudez. ¿Por qué se nos pide tal cosa? Por dos razones. La primera, obviamente, es que la ropa puede estorbarnos al hacer ejercicios. Si se han fijado, cada día más los atletas buscan ropas, unas telas completamente ligeras que benefician para ser ejercitados. En Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es una carrera. Hay que despojarnos de todo peso, del pecado, y correr con paciencia. Pero hay otra razón por la cual debemos desnudarnos. Es porque el instructor que nos entrena debe mirarnos y examinarnos. El instructor, que es nuestro Padre Celestial, nos observa para ver si hay equilibrio y simetría en nuestro físico, algo que a los griegos les interesaba de sobremanera. De modo que el instructor nos desnuda para ver dónde necesitamos hacer un poco de ejercicio extra a fin de desarrollar un conjunto determinado, ya sea de músculos, y para corregir alguna postura defectuosa. Pero también podemos verlo de otra manera. En el versículo 12 y 13 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Miren pero de qué manera tan bella el Señor nos habla. Aquí podemos ver de alguien que sufre de cierta enfermedad en sus articulaciones. Sus rodillas están débiles y aparte está cojo. Su enfermedad se deriva de las molestias en las articulaciones. Por lo general, cuando esto sucede, se encuentra que no solo está débil la rodilla, sino que también los músculos cercanos se vuelven laxos. A esto se le llama fisioterapia. No solo hay que tratar la enfermedad de la articulación, sino que debe someterse al paciente a un tratamiento de diferentes ejercicios y movimientos. El masaje solo no es suficiente, sino que el paciente debe hacer su parte y ejecutar los movimientos. También tiene que ser no solo el instructor, sino el paciente tiene que trabajar en esto para quedar bien. Si no, definitivamente no va a haber un buen resultado. Yo estuve haciendo unos ejercicios precisamente con un terapeuta y me llamó la atención que en su mesa decía, si no te duele, no estás haciendo nada prácticamente. Entonces entendí lo importante que es que aunque te duela hasta que los movimientos ya sea de tu rodilla o de tus dedos o que tengas, tiene que ser aunque te duela hasta que logras ejercitarlo a través de los movimientos y esos ejercicios. Entonces mantengamos estas dos ideas en mente a medida que desarrollamos detalladamente esta enseñanza. De acuerdo con el autor de este libro de los Hebreos, al hacer Dios lo que hace con nosotros es colocarnos en un gimnasio espiritual. Desnudos en su presencia nos examina y sabe exactamente lo que necesitamos. Todo lo que tenemos que hacer solamente es someternos a Él y hacer exactamente lo que nos diga. Resumiendo, atendamos al instructor, cumplamos con los ejercicios y de hacerlo así tendremos, como dice en su palabra, una cosecha de justicia y de paz. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y someternos al examen de la palabra de Dios. En el momento que nos sobrevenga algún acontecimiento, debemos decir, estoy en el gimnasio. Debe haber algún problema. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde está mi problema? Así es como el cristiano debe reaccionar siempre ante cualquiera de los sucesos que tenga en el presente. Se trata de alguna enfermedad, algún accidente, fracaso, desilusión, muerte de alguien, situaciones familiares, sea lo que sea. Basados en esta enseñanza, nos tenemos que preguntar por qué está sucediendo esto. ¿Qué estoy haciendo, dejando de hacer? ¿Me he descarriado en algún punto? En Salmo 119, en el Salmo 119, en el versículo 71 dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y en el versículo 67 dice el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Gloria a Dios. Aprendió. El salmista no se había dado cuenta de su descarrío, pero su aflicción lo llevó a reflexionar y a actuar. Debemos examinarnos a nosotros mismos, hermanos, hermanas en Cristo, y preguntarnos, ¿he sido negligente en mi vida espiritual? ¿He estado olvidando a Dios creyendo que le estoy sirviendo? ¿Me he vuelto
vuelto muy eufórico y muy autosatisfecho con lo que yo hago. Todo gira alrededor mío, lo que yo quiero. He pecado, he hecho algo malo, estoy dejando de hacer o hago de más. Nos examinamos a nosotros mismos tratando de descubrir la causa y lo hacemos completamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos ahondar en nuestra vida y hacer un examen profundo de nosotros mismos, con honestidad. ¿Cómo se siente la persona con la que estoy? ¿Cómo? Todo tu núcleo tienes que estudiarlo y entenderlo para poder obrar con la ayuda de Dios. Aunque resulte doloroso para ver si nos hemos descarriado en algún aspecto sin siquiera advertirlo, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo las cosas que Dios quiere, y no. Hay mucho afán. Y esto debemos encararlo con toda honradez. Debe haber orden en nuestra vida. Debe de haber reglas. Y en segundo lugar, debemos reconocer esto y confesárselo a Dios, pedir perdón. Y encontraremos que hemos pecado y nos hallamos culpables, o si encontramos en nosotros una actitud o alguna otra cosa vergonzosa o indigna, debemos confesarlo inmediatamente a Dios con toda sinceridad. Esta es una parte vital de los ejercicios y no nos pondremos bien hasta llevarla a cabo. Por eso el versículo 1 dice: despojémonos de todo peso, de todo pecado. El versículo 1 de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dios nos ordena hacerlo, así que hagámoslo. Hablemos directamente con Él, aunque también puede significar tener que hablar con alguien más muchas veces. Puede significar muchas veces pedir disculpas, pedir perdón, confesar. A medida que nos examinemos a nosotros mismos, la voz de Dios nos hablará interiormente, y pongamos atención y digamos: lo haré. Cueste lo que cueste, lo haré. Debemos desarrollar el ejercicio en todos sus detalles. Debemos confesar ante Dios la culpa, la falta o el pecado. Y después de cumplido este proceso, si queremos llamarlo así, empezaremos a practicar ejercicios positivos, y así llegaremos a decir: le doy gracias a mi Dios Padre Celestial por esto que es muy bueno para mí. Me estaba descarriando, estaba no pensando, estaba solamente en el afán, pero esto ha hecho de mí una mejor persona, porque he aprendido, porque estoy en la escuela del Señor. Gloria a Dios. En Hebreos 12:12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esa es una manera de decirnos que nos tranquilicemos, que nos fortalezcamos, que nos pongamos de pie, que nos pongamos a tono. Aquí el Señor nos exhorta a dejar de cuidar nuestras articulaciones doloridas, y que el movimiento es el mejor remedio para ellas. Por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas. En el versículo 13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Podemos ver aquí que el argumento es razonable. Si la senda no es suave y recta, la articulación enferma puede dislocarse. Pero si se hace un camino recto y plano para que el cojo transite por él, eso le va a ayudar a sanar. Y podemos ver entonces la importancia de un camino recto. Pero ¿cuál es el significado espiritual que debemos decirnos a nosotros mismos
si me he descarriado, si he actuado mal, si he actuado sin pensar, debo volver al camino recto y estrecho. Y de este modo trazamos nuevamente el camino de santidad. Y aquí nos damos cuenta de la necesidad de la disciplina y decidimos de hacer ciertas cosas o empezar a hacer otras. Y hacemos una senda derecha para nuestros pies y empezamos a hacer lo correcto delante de Dios. Y a medida que vayamos transitando por este camino de santidad, nos encontramos con nuestras rodillas débiles, vamos a ver que se van a ir fortaleciendo y con todo esto nuestro sistema se actualiza como por el efecto de un tónico. Ahora vamos a la última instrucción. En el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El verbo seguid no es lo bastante fuerte. Lo que realmente quiso decir el escritor es perseguir. De modo que el sentido es: persigan la paz, persigan la santidad, y hasta con más fuerza andar atrás, en pos de la paz, en pos de la santidad, esforzarse por alcanzarla. No hay que adoptar una idea de pasividad con respecto a la santidad que debemos de fomentar en nuestras vidas. Debemos anhelar la santidad con todas nuestras fuerzas hasta conseguirlas, a vivir en el amor del Señor. Debemos ir en pos de ella, debemos perseguirla, la paz y la santidad, porque sin ellas no podemos ver al Señor. Paz con los demás, sí. Y también todo lo que podamos hacer para llegar a ser santos y poder agradar a Dios. Tales son los ejercicios que Dios nos pide realizar en el gimnasio. Así es como Dios quiere que actuemos. Esto es para quienes somos sus hijos. Mi querido oyente y hermanos, hermanas en Cristo, terminamos con estas palabras de aliento. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. Cada proceso en nuestras vidas, si la aprobamos a los ojos de Dios, será doloroso, sí, pero contienen promesas. Dios nos da unas promesas preciosas y las vivimos aquí en este mismo mundo. Hubiera desmayado de no creer que veré su mano en esta tierra de los vivientes, dice el salmista. Gloria a Dios. Hubiera desmayado. Nuestra vida en este mundo no es solo una preparación para la eternidad. Eso tenemos que tener presente. En la medida que nosotros estemos aplicándonos aquí, va a ser para que la puerta pueda ser abierta para esa eternidad. Lo que importa no es este mundo, sino el venidero. Si sabías, es más el mundo espiritual que lo que está ante nuestros ojos. Debemos caminar en fe, no por vista. Lo que importa no es el aquí, el ahora. Esto no tiene ningún precio. Si queremos ver a Dios, es mejor que en el gimnasio cumplamos cabalmente con los ejercicios. Dios quiere hacernos santos. Por lo tanto, si no prestamos atención a este tratamiento de Dios, significa verdaderamente que no sabemos quiénes somos, o bien que no somos en absoluto hijos de Dios. Finalmente, más allá de cualquier otra cosa, como estímulo para nosotros, miremos a aquel que se sometió a todo esto, aún cuando no tenía por qué hacerlo. En el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Jesús fue obediente a nuestro Padre Celestial en todo momento. Él se sometió. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, el versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase por mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el versículo 42 nuevamente dice, otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús lo sufrió todo por el gozo que le esperaba y por nuestra salvación. Así que cuando sintamos que es mucha la disciplina y que es muy dolorosa, además de todo lo que se ha dicho, mirémoslo a Él, mantengamos la mirada fija en Él y sigámoslo. En la medida en que hagamos esto, encontraremos que por el momento sí resulta doloroso y pesado, pero más tarde producirá en esta vida y en este mundo una maravillosa cosecha de salud, de justicia, de paz, de gozo y de placer de estar con Dios, caminar con Él. Se van formando los frutos del Espíritu en nosotros y por consecuencia alrededor nuestro: amor, fe, esperanza, benignidad, templanza, paciencia, bondad, gozo, paz, mansedumbre. Se van formando en nuestro corazón. Ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, sumisos a Él. Esa es la santidad. No hay nada que nos pueda dar mayor placer que saber que estamos en las manos de Dios, que tanto nos ama y tan decidido está en hacernos santos y de llevarnos al cielo, que si no prestamos atención a su palabra y la seguimos, Él se ocupará de nosotros de todas maneras. Dios nos va a llevar a ese lugar. Esto es alarmante por el proceso que tenemos que llevar si no obedecemos, pero también glorioso, y nada, escucha, nada nos podrá apartar del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cito Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Pongámonos a hacer estos ejercicios, corramos al gimnasio, hagamos lo que nos digan, examinémonos a nosotros mismos, practiquémoslo todo, cueste lo que cueste, sin importar el dolor, y entremos y entremos en el gozo del Señor. Gloria a Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por predestinarnos, Padre.
están aquí en este lugar, Señor, todos mis hermanos, hermanas en Cristo, Padre, por todos aquellos que nos siguen a buen Padre, porque tú actúas, Señor, en circunstancias, Señor, sobrenaturales, Padre. Ayúdanos a someternos a tu disciplina, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Ayúdanos a buscar santidad, Padre, que hay en nosotros. Esa buena voluntad, Señor, de someternos, de cambiar, de poner oídos prestos a tu palabra, Señor. Adorarte, llamarte a ti, Señor, no al hombre, Padre. Abre los ojos del entendimiento de todos aquellos, Padre, que con un corazón humilde escuchen esta enseñanza, Padre, y sea este momento, Señor, un parteaguas en sus vidas, Padre, para que haya un crecimiento espiritual, Señor, hasta que lleguen a la altura del varón perfecto, Padre. Esto es una carrera, Padre. Esto es una carrera, Señor. Ayuda a que todos se despojen, Señor, del pecado que lacera el alma, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Si hay alguien, Señor, que esté escuchando, Padre, y que no, Señor, ha tenido, Padre, esa bendición, Padre, de saber, Señor, lo que es el nuevo nacimiento. Pero, Señor, sabemos que tú no te equivocas, estás dando un paso de fe, Padre. Yo te pido, Señor, en tu misericordia, Padre, obra en esas almas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.